Estamos con Nicolás del Caño y Daniel Arroyo. Con ellos vamos a estar hablando en instante, nada más a partir de lo que nos cuenta, nos dice ahora mismo Julia Estrada. Víctor Hugo, efectivamente la reforma laboral que el gobierno está pensando para después de octubre se coló en la campaña y además se coló no solo porque ayer Cristina Fernández de Kirchner específicamente se refirió rechazándola, sino además porque un líder, una empresa líder como el CEO Marcos Galperín dijo que teníamos que imitar la reforma laboral de Brasil porque o nos teníamos que ir del Mercosur, sino o resignarnos a perder millones de empleos. Lo que realmente tendríamos que revisar, y por eso armamos esta columna con el productor Leandro, es cuáles son los ejes de la reforma laboral, que en algún punto no se sabe si se van a copiar, si se van a imitar, pero van en ese sentido. A ver, ¿qué pasó en Brasil en 11 de julio cuando el Senado votó la reforma laboral? Se extendió la jornada a 12 horas. Esto significa que se mantienen 44 horas semanales, pero se puede trabajar 12 horas. Se rompe con esta histórica jornada de 8 horas. Descanso, 30 minutos. Se reduce a 30 minutos. Las embarazadas, por ejemplo, pueden trabajar en situaciones de insalubridad, ¿no? Antes eso no estaba prohibido, lo cual es hasta, yo diría, bastante lógico, pero va contra la lógica. Vamos a la segunda placa, porque lamentablemente son muchos los ejes. Yo estuve, Víctor Hugo, en Brasil y muchísimos dirigentes sindicales confesaban que no habían terminado de leer el paquete de reformas de lo extenso que era. Director, si podemos ir con la segunda placa, al punto tal que hasta ahora mismo están estudiando las reformas. Bueno, vacaciones fraccionadas en 3 periodos, fin a la ley laboral. Esto es de lo más grave, que es lo que mencionan la mayoría de los medios. En realidad lo que termina pasando es que las leyes laborales terminan estando en segundo plano y cualquier acuerdo al interior de la empresa, entre el sindicato y la empresa, o a veces entre una parte, que no necesariamente sea el sindicato, y la empresa, se pone por encima de las leyes laborales. Bueno, la tercerización sin límites, una ley que se votó antes de la reforma laboral y fue incorporada, es decir, las propias actividades de la empresa se pueden tercerizar sin tener empleados propios, y se flexibiliza el despido. Y vamos a la última, que sí tiene que ver con algo que es fundamental, que es la eliminación del rol de los sindicatos. Tercera placa, por favor, que tiene que ver, en primer lugar, con la contribución sindical voluntaria. Esto es algo que escandaliza a muchos dirigentes sindicales, sobre todo de la CUT, porque significa que pierden recaudación y pierden la posibilidad de ser instituciones fuertes. Y por último, una comisión por empresa, se reemplaza el rol sindical. Nosotros acá en Argentina estamos muy acostumbrados. El sindicato discute paritarias, negocia condiciones laborales. Bueno, esta comisión por empresa va a reemplazar esa potestad que es la del sindicato. El objetivo, que ya no haya sindicatos. Es un objetivo de máxima. Daniel Arroyo, ¿qué le parece? Me parece tremenda. La reforma en Brasil es ir al siglo XIX. Es cambiar el sistema de horarios. Uno puede trabajar 4, 5, 12 horas. Quita el convenio colectivo. Hace que uno negocie directamente con el empleador. ¿Qué capacidad tengo yo de negociar con el que me va a contratar? Y tremendamente, me parece a mí, lleva a un sistema en donde nos retrasamos, donde básicamente lo que hace es perder derechos básicos de los trabajadores. El gobierno plantea la idea de bajar el costo salarial para hacerlo competitivo. Más barato era el señor feudal que tenía a la gente tirada en el campo. La verdad que debería, si el gobierno se tienta con esta reforma, va a haber un conflicto social grande. Nicolás del Caño. Sí, es brutal verdaderamente la reforma que se aprobó en Brasil. Quiero decir que en la Argentina nosotros en los 90 sufrimos la flexibilización laboral y se avanzó, se mantiene un porcentaje de trabajadores hoy que ya trabajan 12 horas con muy pocos derechos, con pocos descansos, que muchos están en negro o están en distintas formas de contratación fraudulentas, ¿no? Ahora bien, a pesar de eso ha quedado un importante sector de la clase trabajadora, producto de las importantes luchas que se han dado, con importantes conquistas, y eso es lo que quieren atacar brutalmente. Entonces, acá no se trata solamente de los sectores sindicalizados, ¿no?, que están en blanco, sino de toda la clase trabajadora. Tiene que tomar en sus manos la lucha contra esta reforma laboral, que es una flexibilización, y eso, digo, incluye a los desocupados también, porque lo que quieren hacer con esto, es decir, si vos avanzar en una mayor desocupación, que es lo que viene pasando, ¿no?, con los despidos. 11,8 es el índice de desocupación en el conurbano bonaerense, se mantiene en 9 el promedio nacional. Y entonces, si vos no querés aceptar estas condiciones,
te van a aplicar, te van a despedir. Esa es la política que quieren aplicar las patronales y el gobierno, ¿no? No, tío, y yo coincido. Hoy el mercado laboral tiene como 5 partes. El que tiene trabajo formal, el que tiene trabajo en negro va a trabajar y el empleador evade, el que hace changas, el que tiene un plan social, el que está desocupado. Ya está desacomodado, ya tenemos 40% de informalidad. Si a eso le aplicamos esta ley, desacomodamos del todo. Está claro que el gobierno está mirando un país en el que funciona soja, minería, sector financiero, producción primaria. A ese modelo con salarios bajos le sobran 20 millones de argentinos. Sí, o sea, vamos a un conflicto, verdaderamente. Quiero agregar que, bueno, hoy estuve en la marcha a 41 años de las Noches de los Lápices, donde los secundarios que están tomando las escuelas están luchando contra esta reforma que quiere avanzar con pasantías, ¿no? en las escuelas secundarias, y también está vinculado a la reforma laboral, ¿no? Entonces creo que la juventud también tiene que tomar en sus manos, que es la más perjudicada por la precarización y la desocupación. Sí, digo, creo que de la mano de esto viene la otra reforma, que es la previsional, que es subir la edad jubilatoria de 60 a 65 años en los hombres, a 65 años en las mujeres, a 67 años en los hombres. Si eso se hace, además de romper derechos, le complica la vida a los jóvenes, porque hoy ya tenemos 20% de desocupación. Hoy ya los jóvenes no están entrando en el mundo del trabajo. Si extendemos la edad de trabajo, claramente no va a haber joven que tenga chance. Sí, yo creo que hay que tomar en cuenta también que ya se está avanzando, como fue la firma del convenio en Vaca Muerta, ¿no? Con sectores puntuales. Claro, ya se está avanzando, y eso creo que lo que dijo el CEO de Mercado Libre es lo que las patronales están queriendo hacer, empezar a hacer ya antes de que esta reforma se discute, y por supuesto nosotros nos vamos a oponer duramente, no solo en el Congreso, sino también en las calles. Una pregunta para ambos. Podría ser si la reforma educativa que están queriendo llevar a cabo no es también una forma de flexibilización. Si el esquema pasantías no rentadas es un esquema de salario barato. En la década del 90, la reforma educativa, ir al sistema, ir al polimodal, salir de la escuela técnica, fue una forma de flexibilización, de trabajo barato, y decir, uno conoce poco, tiene trabajo barato. Por supuesto, y de hecho quieren poner tutores en el 5º año que sean de las propias empresas, es decir, orientar ya directamente al mercado laboral con pasantías gratuitas. Ahora, directamente es una vinculación, tendencia, ¿no? También. Francia tiene un lío bárbaro queriendo flexibilizar. El mundo pretende ser cada vez más injusto. Yo creo que el mundo está volviendo a lo que fue nuestra década del 90, un mundo injusto, desacomodado, donde el trabajo sobra, donde hay un grupo que concentra. Lo que tenemos nosotros, a diferencia de otros países de América Latina, es mucha conciencia, mucha organización sindical, muchos movimientos sociales. Hay una sociedad civil fuerte Sí, acá. yo creo que igual de todas maneras tenemos que ver que mientras en Francia hay fuertes movilizaciones, en Brasil, a pesar de que se haya votado esta ley en el Congreso, hay también hay una resistencia lugar por lugar, y creo que en la Argentina el rol de los sindicatos, de la cúpula, ¿no?, de los dirigentes sindicales, viene siendo nefasto, porque ha permitido al gobierno de Mauricio Macri avanzar con miles de despidos y no pelear por todas las conquistas de todos los sectores trabajadores. Insisto con esto, es fundamental. Por eso nosotros decimos reducción de la jornada laboral, no 12 horas, volver al siglo XIX, y un salario igual a la canasta familiar. Y esa es la pelea de todos los trabajadores, de la juventud, de los desocupados. Me dará mucho gusto verlos próximamente. Muchas gracias. Como siempre. Gracias.